Desde pequeño, mi refugio siempre fue el balón. Incluso cuando el mundo parecía demasiado grande para mí, bastaba con un balón y un espacio cualquiera para sentir que todo estaba bajo mi control. Jugaba con quien quisiera jugar, con quien aceptara compartir aquel pequeño sueño que solo yo parecía ver. Mientras muchos buscaban caminos más seguros, yo creía que mis pies podían llevarme más lejos que cualquier carretera. Era un deseo silencioso, pero fuerte, un sueño que nadie veía, pero que me guiaba todos los días. Mi infancia estuvo marcada por la simplicidad y la escasez, pero también por una fe inquebrantable. Mis padres hacían lo que podían, y yo hacía lo que amaba, jugar. Cada día, incluso con calzado gastado y uniformes improvisados, mi amor por el fútbol crecía. No había promesa de futuro, solo ganas de vivir ese presente intenso. Soñaba en grande, pero tenía los pies en la tierra. Y aunque no sabía cómo, estaba seguro de que mi lugar no era allí para siempre. Necesitaba intentarlo. La decisión de salir de casa fue la más difícil de mi vida. Era joven, sin dinero y con más dudas que certezas. Pero algo me decía que, si no lo intentaba, jamás podría perdonarme. Cogí mis pocas cosas y fui en busca de pruebas en clubes que apenas conocían mi nombre. Dormí en lugares improvisados, comí lo que había, y enfrenté el miedo al rechazo. A cada no que recibía, recordaba por qué había comenzado. Y eso bastaba para seguir adelante. Las primeras pruebas fueron duras. Técnicos fríos, competencia feroz, miradas que me atravesaban como si ni siquiera estuviera allí. Pero estaba, y me empeñaba en ser notado. Corría más, me entregaba más, jugaba con el corazón. Aún así, muchas veces salía con la cabeza baja, intentando ocultar las lágrimas. El rechazo era constante, pero nunca definitivo. Caía, pero me levantaba. Siempre. Recuerdo que en una de las pruebas, llegué a pensar en rendirme. Mi cuerpo dolía, mi alma dolía aún más. Ya no sabía si era terquedad o coraje lo que me mantenía en pie. Pero algo dentro de mí insistía en continuar. No se trataba solo de fútbol. Era probar que yo podía. Que mi origen no definía mi destino. Que lo imposible existía solo hasta el momento en que alguien decide enfrentarlo. Fue en ese estado de cansancio y esperanza que conseguí mi primera oportunidad real. Un entrenador vio algo en mí y me pidió que volviera al día siguiente. Eso fue como un soplo de vida. Me agarré de aquella oportunidad con todo lo que tenía. Entrené más, observé más, silencié mis dudas. Sabía que aún quedaba un largo camino por delante, pero en ese momento, percibí que no estaba solo en mi lucha. Por primera vez, alguien creía en mí. Y eso lo cambiaba todo. Incluso con la oportunidad en mis manos, nada estaba garantizado. La estructura era precaria, los entrenamientos eran duros, y la mayoría allí quería lo mismo que yo, ser notado. Cada entrenamiento era una prueba, cada toque al balón una oportunidad de probar mi valor. Me entregaba por completo, pero la mirada de los cazatalentos raramente se posaba en mí. Era como si mi presencia fuera invisible. Eso me corroía por dentro, pero no me hacía desistir. Algunos chicos tenían agentes, otros venían de familias influyentes. Yo solo tenía mi voluntad, mi garra y una fe testaruda en mi potencial. Muchas veces fui dejado de lado, como si no fuera digno de participar en los entrenamientos principales. Aún así, llegaba temprano, ayudaba a preparar el campo y entrenaba hasta el último minuto permitido. Sabía que nadie haría el trabajo por mí. Si quería ser alguien, tendría que cavar cada centímetro con mis propias manos. El rechazo no dolía solo por la ausencia de oportunidades, sino por las palabras duras que a veces lo acompañaban. Hubo un día que nunca olvidaré. Durante un entrenamiento, tras una jugada mal ejecutada, el técnico gritó en voz alta frente a todos: «Tú nunca serás un crack». Eso fue como una puñalada en el pecho. Quedé paralizado. El silencio de los otros chicos fue ensordecedor. Me sentí expuesto, humillado, derrotado. Pero cuando llegué al alojamiento esa noche, en lugar de llorar, algo dentro de mí se encendió. Aquella frase martillaba en mi cabeza, pero no como una sentencia, sino como un desafío. Me miré al espejo y prometí: un día él se arrepentirá de haber dicho eso. El dolor se convirtió en combustible. Empecé a entrenar aún más, a estudiar el juego como nunca, a corregir cada fallo que veía en mí. Y así, sin darme cuenta, estaba transformándome. En los entrenamientos siguientes, seguí siendo ignorado por algunos, pero no por todos. Un asistente técnico comenzó a observarme más de cerca. No decía mucho, pero lanzaba miradas de aprobación cuando hacía algo bien.
Eso era poco, pero suficiente para que siguiera adelante. La frase cruel del técnico aún resonaba, pero ahora era solo un recordatorio de lo que no quería ser, otro derrotado por el sistema. Yo quería ganar. No por venganza, sino para mostrar que un chico desacreditado también puede hacer historia. Aquel grito, que parecía el final, se convirtió en el punto de inflexión. Mientras algunos se reían de mí, yo estaba escribiendo mi propio camino, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento. Aún no sabía cuándo llegaría mi oportunidad, pero estaba seguro de que, cuando viniera, estaría listo. Y en ese momento, lo imposible empezaba a perder fuerza. La semana comenzó como todas las demás, llena de entrenamientos e incertidumbres. Seguí firme, incluso siendo aún ignorado en los partidos principales. El técnico rara vez me ponía, y cuando lo hacía, era solo en los minutos finales. Hasta que, de repente, una secuencia improbable de eventos volteó mi destino por completo. El titular de mi posición fue suspendido. El suplente inmediato se lesionó durante el calentamiento. Y allí estaba yo, el descartado, siendo llamado al banco de reservas. Me senté allí con el corazón acelerado. No sabía si esa sería mi única oportunidad o simplemente otra frustración. El partido comenzó difícil, tenso, y el marcador permanecía empatado. En la segunda mitad, con todos nerviosos y la afición presionando, el técnico me miró y dijo, «Ve a calentar». Mi cuerpo tembló, pero mi mente permaneció en silencio absoluto. Era ahora. Era todo o nada. Entré al campo cargando el peso de todos los noes que había recibido en la vida. En los primeros minutos, intenté mantener la calma, hacer lo simple. Un pase correcto, una cobertura bien hecha, una movilidad adecuada. Pero algo dentro de mí decía que esa noche era mía. Y entonces, a los 38 minutos del segundo tiempo, recibí el balón en la entrada del área. Dominé, giré y chuté con fuerza y precisión. El silencio de la afición duró un segundo eterno, hasta que la red se estremeció. El estadio explotó. Yo había marcado el gol de la victoria. Yo había cambiado mi historia. Caí de rodillas en el césped, incapaz de contener las lágrimas. Los compañeros corrieron hacia mí, me abrazaron como si yo fuese el héroe que nadie esperaba. Por primera vez, escuché mi nombre gritado en las gradas. Ya no era el chico que nunca sería un crack. Era el muchacho que entró en el último momento y decidió el partido. Esa noche quedó marcada en mí como un renacimiento. Fue el momento en que el mundo, por fin, me vio. Al regresar al vestuario, el técnico no dijo nada. Pero me miró con una mirada diferente. Había respeto allí. Quizás incluso arrepentimiento. No necesitaba escuchar disculpas. Solo necesitaba esa oportunidad, y yo había demostrado que estaba listo. La prensa comenzó a hablar sobre el chico improbable, los aficionados empezaron a preguntar mi nombre. Por primera vez, sentía que pertenecía, que mi sueño había dejado de ser invisible. Ese día aprendí que la vida puede cambiar en un minuto, que todo lo que parece imposible, a veces, solo espera el momento adecuado. El gol fue más que un punto en el marcador. Fue una puerta abierta de par en par hacia mi futuro. Dormí con la camiseta sudada y el corazón en paz. Porque, en ese campo, en esa noche, dejé de ser únicamente una promesa olvidada. Y comencé a escribir mi nombre en la historia. Después de ese gol, mi vida nunca fue la misma. Al día siguiente, mi nombre apareció en los periódicos, en las radios, en cada conversación de aficionados apasionados. Fue extraño caminar y ser reconocido por personas que antes ni sabían que yo existía. El chico olvidado del banquillo ahora era visto como esperanza. La directiva me llamó para una conversación seria. Apenas pude dormir esa noche, pensando en lo que podría suceder. Sentado en su sala, con las manos sudorosas y el corazón latiendo fuerte, escuché las palabras que tanto había esperado. Querían ofrecerme mi primer contrato profesional. No era solo dinero, era respeto, reconocimiento. Firmar aquel papel fue como sellar el pasaporte hacia una nueva etapa de mi vida. Salí de allí sin poder contener la sonrisa. Llamé a mi familia y, por primera vez, sentí que tenía algo concreto para ofrecerles. La afición empezó a acogerme de forma calurosa. En cada entrenamiento, escuchaba gritos de aliento, pedidos de autógrafo, aplausos. Eso me daba fuerza, pero también una nueva responsabilidad. Ahora, necesitaba demostrar en cada partido que no era solo una casualidad afortunada. Los entrenamientos se volvieron más intensos, y la presión aumentó. Pero, curiosamente, eso me hacía bien.
Había esperado tanto por ese momento, que estaba dispuesto a soportarlo todo para no perderlo. La prensa empezó a seguir mis pasos con atención. Reportajes destacaban mi origen humilde, mi persistencia, mi personalidad silenciosa y determinada. Recibí invitaciones para entrevistas, y aprendí a lidiar con cámaras y micrófonos con el mismo cuidado con que trataba el balón. Sabía que todo eso podía acabar rápido, así que me aseguraba de mantener los pies en el suelo. Quería crecer, pero sin perderme en el camino. Con el contrato firmado, me mudé a un lugar mejor, compré mi primer par de botines profesionales y ayudé a mi familia como siempre soñé. Cada pequeña conquista era un recuerdo vivo de donde había salido. Y eso me impedía relajarme demasiado. Entrenaba todos los días como si aún fuera el chico invisible intentando probar su valor. Porque, en el fondo, sabía que el fútbol está hecho de momentos. Y yo quería que el mío durara. En ese club, empecé a ser convocado con frecuencia, siempre entrando en el segundo tiempo. Pero ahora con expectativa, con miradas atentas. La confianza del técnico aún era contenida, pero yo percibía que me veía con otros ojos. Poco a poco, fui consolidándome. Y entendí que el verdadero juego empezaba allí. Ya no se trataba de ser descubierto, se trataba de permanecer. Y yo estaba dispuesto a dar todo de mí para merecer cada segundo en el campo. Esa temporada comenzó como una prueba de fuego. Ya no era solo una promesa, ahora todos esperaban algo de mí. Cada partido era una oportunidad, pero también una exigencia. Me concentré como nunca, entrené el doble, estudié a cada adversario. Sentía que ese era mi momento. Y no podía dejarlo escapar por nada. Pronto, en las primeras jornadas, empecé a ganar espacio. De suplente ocasional, pasé a ser titular en partidos importantes. Mi desempeño era consistente, y mi confianza crecía en cada juego. El equipo comenzó a jugar conmigo, y yo comencé a jugar con ellos. Ya no era un extraño en el plantel. Era parte del grupo, parte de la estrategia, parte del sueño colectivo. Marqué goles importantes, di asistencias decisivas y, sobre todo, jugué con el alma. En el campo, lo dejaba todo. Cada disputa era una oportunidad para mostrar quién era. Fuera del campo, mantenía mi rutina sencilla, sin excesos. Sabía que muchos jóvenes se perdían cuando la fama llegaba pronto. Y yo quería ser diferente. Quería ser recordado no solo por el talento, sino por la entrega. Al final de la temporada, comenzaron los comentarios. Decían que yo era una de las mayores revelaciones del campeonato. Mi nombre aparecía junto al de jugadores que solo veía por televisión. Fui invitado a eventos deportivos, recibí homenajes e incluso propuestas de nuevos patrocinadores. Pero lo que más me marcó fue el reconocimiento de mis compañeros. Ellos me respetaban. Y eso valía más que cualquier trofeo. Cuando recibí el premio de revelación, guardé silencio unos segundos. Vi toda mi trayectoria pasar frente a mis ojos. El chico ignorado, el grito cruel del técnico, la oportunidad improbable, el gol salvador, todo cobraba sentido ahora. Sostuve el trofeo con fuerza, no como un final, sino como un nuevo comienzo. Aquello era la prueba de que lo imposible puede suceder cuando no se desiste. Pero sabía que el viaje apenas comenzaba. Ya no bastaba con ser una revelación. Ahora, necesitaba afirmarme entre los mejores. Las puertas se abrían para vuelos más altos. Y aunque el miedo intentara visitarme en noches de duda, había una voz más fuerte dentro de mí. Decía, ¿estás listo? Y yo lo creía. Porque todo lo que había conquistado hasta allí fue con sudor, dolor y fe. Y no tenía planes de detenerme. Después de aquella temporada memorable, comenzaron a surgir propuestas. Algunos clubes más grandes mostraron interés, y mi representante me explicó lo que eso significaba. Era la oportunidad de salir del escenario regional y probar mi valor en un nivel más alto. Estaba dividido. Había echado raíces, ganado respeto, pero sabía que necesitaba crecer. Era hora de volar más alto. Con el corazón apretado, acepté el desafío. El cambio fue intenso. Todo era más grande, el club, la estructura, los estadios, la presión. Yo era solo uno más entre muchos que también querían destacarse. En los primeros días, sentí miedo de no estar a la altura. Pero cada vez que ese miedo surgía, recordaba de dónde venía. Recordaba el grito cruel que un día me hirió y ahora me impulsaba. No había llegado hasta allí por casualidad. Y no sería ahora cuando retrocedería. Tuve que reconquistar espacio desde el principio. Los entrenamientos eran más duros, el nivel técnico mucho más alto.
Incluso con el estatus de revelación, nadie allí me daba facilidades. Y eso fue bueno. Me obligó a crecer, a evolucionar, a reinventarme, a escuchar críticas constructivas, a entender que el talento no basta, que la disciplina es lo que sostiene una carrera. Empecé a ver el fútbol con otros ojos. Más maduros. Más atentos. El inicio fue tímido. Algunos partidos en el banco, pocos minutos en el campo. Pero cuando surgió la oportunidad, yo estaba listo. Entré, fui decisivo, y empecé a ganar espacio. Los aficionados aún estaban desconfiados, y con razón. Pero mi fútbol hablaba por mí. En cada partido, mostraba un poco más de mi esencia. Aquello que no se enseña, ganas, entrega, verdad. La prensa nacional comenzó a prestar atención. Reportajes sobre mi trayectoria volvieron a circular, ahora con más fuerza. Mi nombre aparecía entre las promesas del campeonato, y mi actitud dentro y fuera del campo era elogiada. Mantenía el enfoque, evitaba distracciones, y agradecía por cada día. El sueño se estaba transformando en realidad, pero sabía que bastaba un error para que todo se viniera abajo. Por eso, vivía cada día como un nuevo comienzo. Estar allí me hizo entender lo importante que es saber de dónde uno viene. Porque cuando la presión aumenta, cuando surgen las dudas, eso es lo que te mantiene de pie. Yo seguía avanzando, peldaño a peldaño, sabiendo que nada vendría fácil. Pero todo lo que se construye con dolor y paciencia tiene raíces más fuertes. Y apenas estaba comenzando a comprender el tamaño de mi misión. Lo mejor aún estaba por venir. No todo fue brillo. Después de un inicio prometedor, llegó el golpe. En un partido decisivo, recibí una fuerte patada y sentí que la pierna se me trabó. En el momento, intenté seguir, pero el cuerpo no respondió. El diagnóstico fue claro, lesión muscular, semanas fuera. Aquello me derrumbó. No por el dolor físico, sino por la angustia de ver todo lo que construí amenazado por lo inesperado. Me preguntaba, ¿se acordarán de mí después de esto? El periodo de recuperación fue solitario. Fisioterapia, dolores constantes, y la cabeza girando. Mientras el equipo seguía jugando, yo lo veía todo desde lejos, intentando no hundirme en la inseguridad. La prensa ya especulaba que era solo una promesa más que no prosperaría. Eso dolía, pero me daba fuerzas. Transformé cada crítica en motivación. Trabajé en silencio, con disciplina y fe. Sabía que necesitaba volver mejor que antes. Cuando fui autorizado a entrenar con balón, el miedo aún estaba allí. Miedo de lesionarme otra vez, de no rendir como antes, de decepcionar a quienes creían en mí. Pero fui reaprendiendo a confiar en mi cuerpo, en mi juego, en mí mismo. Los primeros entrenamientos fueron duros. Fallaba pases simples, perdía el tiempo con el balón. Pero nadie notaba la lucha que era simplemente estar allí. Cada paso dado era una pequeña victoria. Poco a poco, volví a ser convocado. En el primer partido, estuve en el banco. En el segundo, entré unos minutos. Y entonces, en una noche fría, marqué mi primer gol después de la lesión. Corrí como si hubiese roto cadenas invisibles. Miré al cielo y agradecí por no haberme rendido. Llegaron los aplausos, así como los abrazos de los compañeros. Aquello no era solo fútbol. Era vida. Era resistencia. Era fe puesta a prueba. Incluso con la recuperación, las críticas no cesaron. Algunos decían que había perdido explosividad, que ya no era el mismo. Pero, ¿quién sigue siendo el mismo después del dolor? Yo había cambiado, sí. Estaba más consciente, más maduro, más completo. Aprendí a lidiar con las voces externas sin dejar que silenciaran mi voz interior. Aquella que decía que aún tenía mucho que ofrecer. Que mi historia estaba lejos de terminar. Superar esa fase fue una de las mayores conquistas de mi vida. Porque me enseñó a respetar mis límites sin dejar de desafiar mis miedos. Entendí que no se trata solo de talento, sino de cómo uno reacciona cuando todo parece derrumbarse. Y yo elegí reaccionar con coraje, con humildad, con perseverancia. Porque solo quien ya estuvo en el fondo sabe el valor de cada paso hacia la luz. Aunque marqué un gol en mi regreso, aún no me sentía el mismo. La confianza oscilaba, y dentro de mí, la duda insistía en aparecer en los momentos más silenciosos. Sonreía, pero a veces me sentía perdido. Era como si intentara reencontrar al jugador que fui, pero aprendí que él ya no existía. Lo que existía ahora era alguien diferente, forjado en el dolor y la espera. Y eso también era fuerza, solo que de otro tipo.
Volver a ser titular fue un proceso. Entrenaba en silencio, observaba, esperaba. Cada práctica era una prueba, cada minuto en el campo, una oportunidad para mostrar que merecía estar allí. Empecé dando asistencias, luego vinieron los goles. No eran muchos, pero eran decisivos. El cuerpo técnico lo notó. Los números empezaron a protegerme nuevamente. Pero más que los números, era mi entrega la que me devolvía a la disputa. En la segunda vuelta del campeonato, obtuve una racha como titular. Fueron partidos intensos, en los que jugué como si cada uno fuera el último. Corrí, luché, vibré, y lo dejé todo en el campo. El respeto de los aficionados volvió con fuerza. La afición gritaba mi nombre como antes, quizás aún más fuerte. Ya no era por la promesa. Era por el ejemplo. Por todo lo que enfrenté y aún así seguí de pie. Eso unía la grada conmigo de una forma distinta. En la recta final de la temporada, tuve mi mejor rendimiento. Marqué en partidos grandes, desequilibré encuentros difíciles, ayudé al equipo a subir en la tabla. La prensa volvió a elogiarme, pero ahora con otro tono. Hablaban de mi madurez, de la resiliencia, de la capacidad de reinventarme. Ya no era solo un jugador prometedor. Era alguien con historia, con alma, con entrega verdadera. Eso marca la diferencia en el campo. Y fuera de él. En el último partido de la temporada, marqué un gol y di una asistencia. Salí ovacionado. Y fue allí, en el vestuario, aún sudado y exhausto, cuando mi representante me mostró el mensaje en el celular. Un gran club del país quería contratarme. Estaban impresionados con mi rendimiento final. Con la forma en que había vuelto más fuerte. La invitación era real. Y yo, al fin, estaba listo para dar el mayor salto de mi carrera. Firmar ese nuevo contrato fue la confirmación de todo lo que siempre creí, que el talento es importante, pero el carácter sostiene lo que el talento comienza, que las caídas son parte del camino, pero que levantarse con dignidad es lo que marca la diferencia. Dejaba atrás al chico desacreditado y me convertía, con orgullo, en un jugador listo para brillar al más alto nivel. Y el destino aún tenía planes mayores para mí. La adaptación al nuevo club nacional fue rápida. Me integré al plantel, conquisté la confianza del cuerpo técnico y de la afición, y pronto me volví una pieza fundamental del equipo. La presión era otra, el ambiente más competitivo, pero yo estaba listo. Jugué con regularidad, mantuve buenas actuaciones y tuve mi mejor temporada en números. Me sentía, por fin, en mi auge. Y fue en ese escenario que una propuesta internacional llegó hasta mí. Era una de esas oportunidades que lo cambian todo. Un gigante de España, referencia mundial, quería contratarme. Cuando escuché el nombre del club, me quedé en silencio. Era demasiado grande, era demasiado sueño. Tuve que recordarme quién era. El niño desacreditado, el banco olvidado, el grito cruel del técnico que intentó limitarme. Ahora, me llamaban para vestir una camiseta histórica, ante los mayores escenarios del fútbol. La negociación fue rápida. Ellos realmente me querían, y mi representante no escatimó esfuerzos para que sucediera. Cuando firmé el contrato, me temblaban las manos. No era solo cuestión de cambiar de país, aprender un nuevo idioma o enfrentar a cracks que solo veía por televisión. Era cerrar un ciclo. Era mostrar que todo había valido la pena. Que el dolor, el esfuerzo, el silencio, los no, todo me había preparado para ese momento. Llegar a España fue como comenzar una nueva vida. La estructura, la intensidad de los entrenamientos, el peso de la camiseta. Pero me sentí en casa. Porque dentro de mí, seguía siendo el chico del interior que amaba el balón por encima de todo. Debuté en un partido difícil, y jugué bien. Luego vinieron los goles, las asistencias, los aplausos. Y entonces llegó el reconocimiento global. Mi nombre empezó a circular entre los grandes. Y, una vez más, la emoción se apoderó de mí. Miré atrás muchas veces en esos días. Recordé los días en que pensé en rendirme, las noches sin dormir, las críticas, los dolores físicos y emocionales. Pero también recordé la mirada de mi familia, el apoyo silencioso de los que creyeron en mí, y mi fe inquebrantable. Me di cuenta de que el crack que un día dijeron que yo nunca sería, estaba allí, en el campo, en paz, en plenitud. Y, sobre todo, completo. Hoy, estoy agradecido incluso con el técnico que me gritó. Porque sin ese grito, tal vez no me habría superado tanto. Tal vez no habría sentido tanta rabia que se convirtió en fuerza. Ni tanto dolor que se volvió resistencia.
Mi historia no es solo sobre fútbol. Es sobre luchar, caer, levantarse, y seguir. Y si alguien me preguntara el secreto, yo diría, cree cuando nadie más crea. Porque, a veces, la única voz que necesitas oír es la tuya.